Decía Peter Lynch en una de sus frases: parece que está completamente oscuro, justo antes de que todo quede completamente negro. Hola y buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca del reporte de Alibaba. Y es que van trimestres, más de un año, en el que sale noticia negativa tras noticia negativa por parte de China o de Alibaba o de los reguladores, y no paran de salir estas noticias, y es lo que nos hace preguntarnos si esta frase de Peter Lynch, que usualmente parece que está en su punto más oscuro justo antes de amanecer, pero nos dice, parece que está en su punto más oscuro justo antes de que todo quede completamente negro. Entonces, estamos ahí en el tema de si esto comenzará a ser una recuperación o si esto será el fin, literalmente, de Alibaba. Y actualmente, ¿cuáles son las tres problemáticas principales? Pues el gobierno chino y la posible separación de Ant Financial, que es lo más reciente, acaba de hablarse esta última semana, de que podrían quitarles a Ant Financial, que están en la lista negra de la SEC. Antes no los iban a deslistar, ellos no estaban en la lista de empresas que pudieran deslistar, pero ahora sí están en la lista de lo que pueden deslistar en Estados Unidos, y la desconfianza por sobre todo el gobierno chino. Entonces, no solamente que les quiten esta parte de Ant Financial, no solamente que tengan presión de los reguladores, pero la desconfianza internacional que se tiene por sobre el gobierno chino, lo que lleva a que las valuaciones sean mucho más bajas a lo que son en otros países. Entonces tienes esas tres problemáticas: el gobierno chino, la perspectiva por sobre el gobierno chino, y la problemática de que Estados Unidos pues la tiene ahora en su lista de posibles empresas por deslistar. ¿Y qué hace Alibaba o qué nos anuncian? Porque ellos, cada vez que hay una dificultad, salen a avisarnos, salen a decirnos qué están haciendo. Entonces, actualmente, para abordar estas problemáticas, tienen diferentes planes. El plan de recompras, para dar confianza a los inversionistas de que no tiene nada de malo el tipo de acciones que tienen, que son una vía, que son una estructura, pues son prácticamente una empresa fantasma que tiene los derechos a la empresa, pero pues el gobierno chino en cualquier momento puede decidir que eso no es válido. Entonces pues, tú no podrías hacer nada, te quedas sin las acciones. Pero para dar confianza por sobre ese modelo, pues están haciendo recompras de acciones, que acaban de comenzarlas a hacer hace pues, menos de un año. Por otra parte, están planeando hacer un doble listado primario. Actualmente están en tanto la bolsa de Hong Kong como en la bolsa americana, pero la bolsa de Hong Kong es un listado secundario. Lo que quieren hacer es que ambas sean primarias, para así simplemente poder tener el beneficio para los accionistas de estar mucho más tranquilos. Y por otra parte, están trabajando con los reguladores, tanto en China como ahora anuncian que van a hacerlo en Estados Unidos, porque pudieran haberse cerrado, pudieran haber dicho que pues ellos iban a seguir actuando como están actuando, iban a seguir con las mismas normas de auditoría internas de la empresa, pero no, dijeron que van a trabajar también con Estados Unidos o con la SEC para poder llevar todo a un proceso en el que puedan estar listadas en ambos mercados. Y eso es algo bastante positivo por sobre lo que está intentando, lo que nos está comunicando Alibaba. El tema es en qué resulta esto. Y bueno, los encierros en China vimos que impactaron a muchas empresas en este último trimestre. Empresas como Tesla en China, un impacto enorme. Empresas como Starbucks, que pues 44% cayeron las ventas en China de Starbucks por el tema de los cierres. Los cierres en China han continuado, y nos dice Alibaba que apenas en este junio comienzan a ver un repunte. Este junio comienza a tener un repunte de ingresos, de diferentes rentabilidades, están reduciendo costos. Entonces, las cosas se empiezan a ver positivas, o eso es lo que nos dicen, pero nos dicen que eso es lo que vieron en junio. Los otros dos meses fueron muy complicados, y los próximos meses, digamos que se les ve tranquilos al equipo directivo, pero tampoco se les ve lo más optimistas para este corto plazo. Lo que sí es que están sumamente optimistas y sumamente positivos acerca del largo plazo y de todos los prospectos que tiene la empresa para el futuro. Eso es lo que nos comunican. Quieren demostrar total tranquilidad a futuro, y en el corto plazo dificultades que ellos ya están abordando porque reconocen que están en un momento pues bastante complicado. Ahora, los ingresos, por primera vez en la historia de Alibaba desde que salió a la bolsa, los ingresos de la empresa no aumentaron, de hecho disminuyeron en 0.1%. Tuvieron utilidades por acción de $1.75 a comparación de $1.58 por acción que se esperaba. Entonces vencieron expectativas, lo que nos deja ver que tienen un PER actual de aproximadamente entre un 10 a un 13. No sabemos cómo les va a ir en estos próximos dos trimestres, pero el PER actual que tienen es aproximadamente de un 12.
Entonces, una evaluación bastante atractiva para una empresa que había estado siendo de crecimiento. El tema está en China. El otro tema tiene este tema del que los pueden deslistar. Pero los ingresos fueron de 30.7 mil millones de dólares a comparación de los 30.1 mil millones de dólares que se esperaban. Ahí está, año con año el cambio fue de menos 0.1%. Ahora, lo que nos dice Alibaba, ¿qué más nos dice para dar tranquilidad? La calidad de nuestros usuarios. Nuestros usuarios han demostrado ser bastante resilientes. Aún y con los cierres, el consumo del e-commerce no cayó tanto como podríamos haber esperado anteriormente. La diversificación de nuestro negocio. Y la diversificación de nuestro negocio, que es lo que han dicho trimestre con trimestre, que es muy valioso, nos habla de dos cosas principalmente. Que están trabajando por internacionalizarse. Actualmente la enorme mayoría de los ingresos vienen de China, pero están trabajando por internacionalizarse, haciendo inversiones en otros países, tratando de diversificar los negocios principales que tienen a otros países en el continente asiático. Y el otro tema o la otra parte que salvó más o menos los números de Alibaba es la nube. Mientras que el e-commerce cayó en 1% año con año, la nube creció en un 10% año con año. Que cuando la comparamos con Estados Unidos, el crecimiento de la nube, que la nube de Alibaba es la más grande en China, en Estados Unidos nos damos cuenta que el crecimiento es mucho más elevado en ese sector, en ese segmento. Y podría retornar el crecimiento en China una vez que pues reabran completamente la economía y que las empresas sigan necesitando esos servicios. Pero en Estados Unidos el crecimiento, al menos para Amazon, fue de aproximadamente 32% año con año, si no me equivoco. El de Google fue de aproximadamente 34% año con año. El de Microsoft fue de 40% año con año para el segmento de la nube, que son segmentos de la nube más grandes en Estados Unidos. Y bueno, al menos el de Microsoft y el de Amazon. Y como quiera, Alibaba está creciendo más lento, siendo líderes de mercado allá. Entonces sí, aunque es algo positivo y aunque esta diversificación es lo que salva los ingresos generales de la empresa y la rentabilidad de la empresa actual, pues nos damos cuenta que si lo comparamos con la calidad de Estados Unidos no es la misma, ni siquiera del mercado. Aunque Alibaba nos diga que sus usuarios son muy resilientes y que tienen una diversificación de usuarios enorme, nos damos cuenta que no es la misma calidad de lo que es en Estados Unidos y que la expansión tampoco está demostrando tener el potencial que actualmente tiene en Estados Unidos. Podría retornar, sí, pero el tema es que mientras se desacelera el consumo del e-commerce, la nube no repunta, no está repuntando el segmento de la nube al ritmo que se esperaba. Pero aún y con todos los encierros, pues podríamos decir que es entendible. Nada más es ver en el futuro si esto va a continuar con esta tendencia de disminuyendo mucho el crecimiento o si van a poder volver a retomar crecimiento como lo es actualmente el mercado americano de la nube. Por otra parte, nos hablan de lo que están haciendo operativamente, que es aumentar eficiencia y control de gastos. Dicen, no importa que veamos que va a regresar el crecimiento en este próximo trimestre porque están viendo un consumo muy saludable en junio. Lo que ellos esperan o lo que ellos nos comparten es que están teniendo un control de gastos muy, muy estricto y están tratando de aumentar la eficiencia. Ahora nos dicen, este control de gastos que se debe a que la cadena de suministros nos ha estado afectando fuertemente y los costos de logística y los tiempos por logística han estado aumentando mucho, pero acabamos de ver que empezó a mejorar en junio. Entonces ellos estaban mejorando eficiencia, estaban controlando gastos de acuerdo a la dificultad de la cadena de suministros que estuvieron viendo y al tema logístico que estuvieron viendo. Pero ahora que se está liberando, ahora que ya es más fácil o que se está liberando este tema de la cadena de suministros un poco más a lo que anteriormente, ellos ya son más eficientes. Eso es lo que nos comparten. Entonces trabajaron en el momento más complicado para mejorar y ahora que está mejorando la situación, ellos están viendo el impacto de esa diferencia por el cual están trabajando. Y recordemos, las recompras que ellos tenían, que ellos nos plantearon, de recompras llevan 3.5 mil millones de dólares, pero el plan de recompras todavía tiene disponibles otros 12 mil millones de dólares de recompras. Me gustaría ver que aumenten el plan de recompras, que puedan recomprar muchas más acciones dado el precio actual de la empresa, pero viendo las dificultades actuales, sí es entendible que prefieran obviamente primero irse por todo lo que pueden invertir en el negocio, dada la dificultad actual que hay en China actualmente y a lo mejor las oportunidades de comprar empresas más baratas. El tema es que es mejor, si es que los reguladores siguen presionándote, ir a recomprar tus propias acciones que ir a comprar nuevos negocios y nuevas empresas aunque estén baratas por lo que están viendo los reguladores en ti. Entonces, si actualmente estás en el ojo de los reguladores, en lugar de salir a hacer compras o hacer enormes inversiones, pues podrías recomprar y
parecer que ese efectivo pues lo sigues necesitando, mientras que tus acciones están bastante golpeadas. Y esto tampoco sé cómo lo vayan a ver los reguladores, pero en este intento por eficientizar sus procesos y por controlar gastos, ya han despedido cientos de empleados en este último trimestre. No nos dicen qué van a hacer con eso, que esperan que continúe, pero sí nos dicen que van a tratar de ser más eficientes. Entonces podríamos esperar que sigan despidiendo empleados, lo cual tampoco es tan positivo ni para los reguladores ni para el futuro de Alibaba, porque aunque actualmente nos están diciendo que van a retornar a tener crecimiento, pues inicialmente contrataron de más. Contrataron de más en un ambiente en el que ya era complicado, porque no fue como en Estados Unidos que hubo un boom en la cuestión del e-commerce. En China fue mucho más moderado. Y si sobrecontrataron en ese entorno y aún esperan retornar a crecimiento, pues a qué ritmos de crecimiento esperarán retornar en este corto plazo. Entonces, bueno, deja bastantes dudas este reporte. No fue un reporte bueno. Tampoco fue un reporte malo. Lo que nos deja ver este reporte trimestral es que las acciones de Alibaba efectivamente están cotizando a un precio bastante atractivo y que están trabajando por cumplir con todos y por poder satisfacer a todos. ¿Lo irán a lograr? ¿En dónde acabará esta historia? No lo sabemos. Pero los fundamentales hoy por hoy están ahí. Los fundamentales hoy por hoy podrían justificar que las acciones se dupliquen en los próximos 2 años. El tema es si la perspectiva internacional por sobre China va a mejorar en estos 2 años para poder permitir que el valor fundamental de la empresa se vea reconocido por el mercado. Entonces, esa es la problemática que siempre se ha tenido con las empresas chinas. Veremos qué sucede con eso, inversionistas. Yo todavía tengo posición en Tencent en China y una pequeña porción de Alibaba también en China. Entonces me gusta estar expuesto a China, pero nunca o no quiero tener más de un 10% de mi posición en China. Entonces, me gustaría mantenerla por debajo del 10% y entiendo que en la mayoría de los portafolios no aceptarían tener más del 5% de su posición global en China. Depende de cada quien y de la aversión al riesgo. Hay personas que ni siquiera quieren estar en China y eso también es bastante entendible, porque si ves oportunidades en otras geografías, pues cuál es la necesidad de irte a invertir a una geografía pues que tiene tantas complicaciones, aunque se ve bastante atractiva en capacidad de evaluación. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.